Muchísimas gracias por acompañarnos en estos programas especiales que se transmiten a través de las redes sociales y que están en nuestro canal MXN en YouTube. Y bien, pues hemos a lo largo de ya de casi 3 semanas hablado de los partidos políticos, de cada uno de ellos, de su surgimiento. Cerramos este ciclo con el movimiento de regeneración nacional, con Morena. Hablar de Morena obliga a tener que mencionar al señor Andrés Manuel López Obrador, quien, bueno, pues fue su creador, su fundador, porque surge también este movimiento que ha intentado convertirse en partido, con un sello en el cual se involucran seguidores directos del tabasqueño, quienes mencionaban a diario pues la necesidad de que contara con una organización nueva, con una organización propia, con una que no estuviese empañada pues por los grupos, por las tribus perredistas que al paso de los días, de las semanas, durante la campaña, las intentonas del señor López Obrador por llegar a la presidencia, pues ya le hacían daño. Usted recordará que se hablaba de estas tribus, del grupo de los chuchos, ya entregados al calderonismo. Entonces, bueno, pues le exigían a López Obrador, sálgase ya del PRD, ya no los tome en cuenta, forme su propio partido. Y bueno, el pasado de Morena se estableció pues bajo el concepto de la creación con dedicatoria exclusiva a López Obrador. Tiene sus raíces, obviamente, en el priismo, partido al cual el tabasqueño perteneció durante 18 años e inclusive fue presidente del Revolucionario Institucional en su natal Tabasco. Estuvo acompañando a Cárdenas, a Muñoz Ledo, a Ifigenia Martínez en su paso por la corriente democrática, por esta corriente que fue obviamente opositora al PRI y que posteriormente, pese a ser producto de decisiones perredistas para lanzarlo a la jefatura de gobierno de la capital de la República, la salida de López Obrador pues no se dio de las filas perredistas de una manera suave o tersa, sino todo lo contrario. Y es que los perredistas estaban ciertos de que sin la figura de López Obrador estaban cavando su propia tumba. Pero déjeme le platico. Es en el 2011 cuando surge el movimiento como una asociación civil con la pretensión, sin disfraz alguno, de participar en las elecciones del 2012, las cuales significaban la segunda intentona de López Obrador por alcanzar la presidencia de la República. Después del proceso electoral del 2012, el movimiento social se convierte en partido político y ponen en marcha una estructura en las 32 entidades del país y logran el nombramiento de 300 consejeros, quienes se dieron a la tarea de dictar estatutos y planes de acción. Aparece en escena entonces Martí Batres Guardarrama como presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena y Andrés Manuel López Obrador como presidente del Consejo Nacional. El 1 de abril de 2014, el Instituto Federal Electoral nombra a la comisión que determinó si Morena cumplía o no con los requisitos para ser partido político. Esta comisión estuvo integrada por la consejera presidente María Marván y los consejeros Marco Antonio Baños Martínez y Lorenzo Córdoba Vianello, padre del actual consejero presidente del Instituto Nacional Electoral. Finalmente, el 9 de julio del 2014, el Consejo General del INE aprobó por unanimidad el registro de Morena como partido político. El líder y fundador de ese partido, además de candidato presidencial, es decir, Andrés Manuel López Obrador, expresó su orgullo de participar en la creación de este nuevo instituto político. Su primer ciclo electoral fue en el 2015, cuando comenzó a recibir las prerrogativas económicas de parte del INE. En las elecciones federales de ese año, del 2015, Morena alcanzó poco más del 8% de la votación, colocándose como cuarta fuerza política nacional.
Ganó entonces 14 distritos de mayoría y 21 diputaciones por el principio de representación proporcional, lo que le dio 35 diputados federales para el periodo de 2015 y consiguió 15 más para el 2018. Logró también ganar 18 distritos electorales de la Ciudad de México, convirtiéndose con ello en la primera fuerza dentro de la Asamblea Legislativa del entonces Distrito Federal para ese mismo periodo. En agosto de 2016, López Obrador indicó que su partido no haría alianzas con otros partidos para las elecciones del 2018, aunque después se apoyó la idea de aliarse al Partido del Trabajo, así como este último decidió aliarse con Morena para la elección de ese año del 2018. El Partido del Trabajo oficializó su acuerdo de coalición con Morena a inicios de noviembre del año 2017 e indicó que registraría la alianza el 4 de diciembre. Se ha dicho por parte de la dirigencia petista que se logró esta alianza en virtud de entregar esta organización capital económico para la sobrevivencia y movilizaciones de los morenistas. En un principio se especuló sobre la posibilidad de un frente que agrupara a todos los partidos de izquierda, es decir, a Morena, al PRD, al Partido del Trabajo y a Movimiento Ciudadano. Sin embargo, Andrés Manuel López Obrador rechazó cualquier tipo de acuerdo por diferencias políticas, marcadas muy especialmente tras las elecciones en el Estado de México, cuando los candidatos del PRD y de Movimiento Ciudadano continuaron con sus campañas rechazando apoyar a la candidata de Morena, como lo hizo el Partido del Trabajo. Esta cercanía les permitió recobrar el registro como partido político nacional perdido al no haber logrado el porcentaje de votos requerido. Un golpe de acomodo por la cancelación de un triunfo en Aguascalientes y las recomendaciones de los entonces todavía aliados de Morena le permitieron al Partido del Trabajo regresar a los procesos nacionales. A finales de noviembre de 2017, el dirigente de Morena y el del Partido Encuentro Social, es decir, el del PES, anunciaron que estaban en pláticas para formar una posible alianza. En ese sentido, Hugo Eric Flores, presidente del Partido Encuentro Social, afirmó: tenemos dos opciones, ir solos o con Morena. Agregó las palabras con las cuales en el presente obtuvo la influencia presidencial a fin de lograr se le otorgara de nuevo el registro como partido político nacional a través del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, rechazando la negativa del INE de entregarle tal registro. Sus palabras fueron: la única posibilidad de un cambio real en nuestro país es la que está encabezando Andrés Manuel López Obrador. Debemos ponernos del lado correcto de la historia, pronunció entonces Flores Cervantes, y ya ve usted, pues, el resultado de semejantes palabras. López Obrador presentó el proyecto alternativo de Nación 2018-2024, con el que buscaría por tercera ocasión la presidencia, e indicó que el 14 de diciembre presentaría su posible gabinete. El 12 de diciembre de 2017, López Obrador se registró ante la Comisión Nacional de Elecciones de Morena como precandidato presidencial. ¿Me acompaña, por favor, a un corte? Enseguida vuelvo. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Retornando con los antecedentes del Movimiento de Regeneración Nacional, déjeme decirle que la plataforma partidaria actual de Morena aboga por la austeridad económica y nacionalista, el estado de bienestar, el indigenismo, el principio de no intervención, la proelección, la legalización de las drogas y el combate a la corrupción. En sus estatutos se enmarca la no reelección,
renglón no respetado en el presente, como tampoco se respetó el relativo a la prohibición de influyentismo y promoción de los líderes hacia sus familiares hasta en un cuarto grado. Este partido está afiliado al Foro de Sao Paulo, en donde se aglutinan partidos y grupos políticos de centro izquierda y de extrema izquierda. Tiene comités de enlace en Norteamérica y en Europa. El 24 de junio del 2017, el Partido del Trabajo aprobó presentarse a las elecciones de 2018 en una alianza electoral con Morena. Se facilitó la alianza como consecuencia de la declinación del candidato de ese partido, del Partido del Trabajo, Óscar González Yáñez, quien renunció a su candidatura solicitando el voto en favor de Delfina Gómez Álvarez, por aquel tiempo abanderada morenista en los comicios estatales del Estado de México. En un principio se especuló sobre la posibilidad de un frente. Sin embargo, Andrés Manuel López Obrador rechazó cualquier tipo de acuerdo por estas diferencias políticas que se enmarcaron justo en las elecciones del Estado de México. Ya en las federales del 2018, encabezó la coalición Juntos Haremos Historia, al lado del Partido del Trabajo, el Partido Encuentro Social, y ambos decidieron, obviamente, que Andrés Manuel López Obrador sería su candidato a la presidencia. En su primer acto de campaña, López Obrador presentó el que sería su gabinete en caso de ganar la presidencia. Lo presentó integrado por 8 hombres y 8 mujeres. Entre ellos, pues ya estaba Olga Sánchez Cordero, exministra de la Suprema Corte, el diplomático Héctor Vasconcelos, quien al final fue sustituido por Marcelo Ebrard Casaubon, la académica Irma Heréndira Sandoval, Miguel Torruco Márquez, que fue secretario de Turismo de la Ciudad de México, y Esteban Moctezuma, exsecretario de Gobernación y de Hacienda durante el gobierno de Ernesto Zedillo. Eso es lo que significa la elección presidencial del 2018. Vamos a triunfar porque la tercera es la vencida, declaró con respecto a su candidatura López Obrador. En los comicios celebrados el 1 de julio, el partido se convirtió en la primera fuerza política del país, obteniendo la presidencia de la República y la mayoría parlamentaria en ambas cámaras del Congreso de la Unión. Dentro de la 64 legislatura posee 250 diputados y tiene 59 de los 128 senadores de la República. En enero del 2020 contaba con 278.332 militantes. En junio, también del año pasado, pues mantenía las gobernaturas de Baja California, Chiapas, Puebla, Tabasco y Veracruz, así como la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Morena edita y difunde el periódico Regeneración, nombre tomado de la publicación homónima que fue dirigida clandestinamente por los hermanos Flores Magón, periodistas críticos del régimen porfirista previo a la Revolución Mexicana. Morena define su órgano informativo como herramienta de lucha, como un agitador de las ideas, como organizador de ciudadanos y promotor de la revolución de las conciencias. Hasta la fecha, Morena registra 5 dirigentes nacionales. El primero de ellos fue Martí Batres, actualmente senador de la República, y estuvo al frente de Morena del 2012 a noviembre del 2015. El fundador, Andrés Manuel López Obrador, actualmente presidente de México, lideró Morena del 20 de noviembre del 2015 al 12 de diciembre de 2017. Jade Kolpolevsky fue primero secretaria general de Morena en el periodo de López Obrador y se convirtió en su presidenta a partir del 12 de diciembre de 2017. Actualmente, Polevsky se encuentra denunciada ante la Fiscalía General de la República por la utilización sin comprobación de 315 millones de pesos. La denuncia fue presentada por su sucesor, por Alfonso Ramírez Cuéllar, siendo esta presidencia, la de Ramírez Cuéllar, la más corta del partido Morena, ya que inició el 26 de enero y concluyó el 5 de noviembre del 2020. Actualmente, y desde esa fecha, desde el 20 de noviembre de 2020, el Movimiento de Regeneración Nacional
tiene como presidente del Comité Ejecutivo Nacional a Mario Delgado Carrillo, y la Secretaría General está representada por Citlali Hernández Mora. Para Morena, la prueba de fuego se presenta el 6 de junio próximo. Las encuestas en las cuales se le daba por favorito en 14 de 15 gobernaturas en tiempos de sucesión, además de dar por un hecho que obtendrían de nueva cuenta la mayoría de curules en la Cámara de Diputados, han venido registrando cambios que van de bajada. Morena enfrenta un sinnúmero de grupos inconformes con sus dirigencias, tanto a nivel nacional como local, al presentar candidatos poco confiables o en extremo conocidos por contar con antecedentes registrados en el Poder Judicial. Sin duda alguna que en estos tiempos y por las semanas que restan para llegar al 6 de junio, la moneda de Morena está en el aire. Pero, una vez presentados todos los partidos políticos, e inclusive en el caso de las entidades que tendrán cambio en las gobernaturas, quienes aspiran a ser los mandatarios estatales, ya sabe que es usted quien tiene la última palabra. Igual, si decide si la Cámara de Diputados sigue con esta mayoría aplastante o definitivamente habrá cambios. Y cambios que, como suele suceder en la vida, algo tendrán de favorable. Muchísimas gracias por el favor de su atención y hasta la próxima.